Bueno, en esta oportunidad vamos a ver un video sobre el clima donde les voy a explicar cuáles son cada uno de sus elementos y qué es lo que vamos a estudiar. Bien, en esta primera diapositiva dice no confundirnos. ¿Por qué les puse esto? El tiempo puede cambiar de un momento para el otro, ¿sí? Pero el clima es el tiempo que predomina en una región por largos periodos. Quiere decir muchos años. Entonces nosotros vamos a estudiar determinados elementos por mucho tiempo y a eso le vamos a llamar clima. En cambio, lo que nosotros vemos, que es el pronóstico de cómo va a estar la semana, de cómo va a estar el día en el noticiero, solamente nos informa las precipitaciones de ese día, de esa semana o cómo va a estar al día siguiente. Pero no es el clima. Bien, dijimos que íbamos a estudiar 4 elementos. Estos elementos van a ser la presión atmosférica, la humedad o las precipitaciones, la temperatura y el viento. Estos 4 factores van a determinar el clima. A su vez están relacionados con el relieve, que obviamente ya hemos estudiado. Con la altura sobre el nivel del mar también está relacionado y con la cercanía al mar. Y con otra cosa que está muy relacionado es con la distancia que tiene al Ecuador. Bien, el primer elemento que nosotros vamos a estudiar va a ser la temperatura. Les voy a contar algo. La temperatura ambiental la medimos con el termómetro y la unidad de medida es el grado centígrado. También les quiero contar que en muchos lugares de la provincia existen observatorios. ¿Y qué hacen estos observatorios? Miden diariamente la temperatura. Si unimos los puntos de la provincia en los que hace la misma temperatura, obtenemos una línea que se llama isotermas y son estas líneas rojas que vemos acá. Las isotermas nos indican la temperatura que predomina en cada zona por un promedio de temperaturas de todo el año. Si te fijas en el mapa, vamos a poder comprobar que hace más frío hacia el oeste debido a la mayor altura sobre el nivel del mar y hacia el sur debido a la lejanía que nosotros tenemos con el Ecuador. Si nosotros vemos por acá este globo terráqueo, acá tenemos el sol, que obviamente el sol, aparte de iluminarnos, nos va a dar calor. Sabemos que tenemos una zona más cálida, que es en la línea del Ecuador, ¿sí? Después tenemos una zona más templada, que es esta línea media, y después tenemos la zona más fría, que es lo más cercano al polo. Como nosotros sabemos, acá nosotros estamos más cercano al polo, entonces es evidente que al irnos más al sur, los rayos solares no van a dar de forma perpendicular como dan en la línea del Ecuador. Entonces eso va a hacer que haga más frío en esta zona. Bueno, ahora el otro factor es la humedad o las precipitaciones, ¿sí? ¿Qué hay de importante en esto? Nosotros dijimos que a medida que nos íbamos acercando a la cordillera había más altura. Y a más altura había más probabilidades de que el agua se convierta en nieve. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos la primera parte de relieve, pero ahora yo quería refrescarlo. Y ahora paso a contarles por qué es tan importante estudiar las precipitaciones o la humedad, ¿sí? Es importante conocer la cantidad de lluvia, nevadas y la distribución de estas lluvias en el territorio a lo largo del año, ¿sí? Así vamos a poder programar las actividades agrícolas, ganaderas y turísticas. La cantidad de lluvia que cae se mide con un aparato llamado pluviómetro y su unidad de medida es el milímetro. Si unimos los puntos donde cae igual cantidad de lluvia durante un año, vamos a obtener unas líneas llamadas isoietas.
las podemos ver a las isoietas, que son estas líneas que están entre un color azulino y medio verde, y lo que nos van a marcar es la cantidad de lluvia anual, ¿sí? Entonces también vamos a ver que hay unas regiones donde va a llover más. Mientras nos estemos acercando al lado de la cordillera, vamos a llegar a 2000 milímetros y puede que mucho más. Y en el centro de la provincia caen menos de 200 milímetros anuales. En la costa del Golfo aumenta un poco las lluvias, pero tampoco mucho. Y también al sur de la provincia, como podemos observar acá en el mapa, ¿sí? Entonces, en la parte oeste va a llover más y en la parte sur también va a llover un poquito más. Y como les anticipé antes, a medida que nosotros nos vamos elevando, es decir, que vamos llegando al sector de la cordillera, hay más probabilidades que esa lluvia se convierta en nieve. Y por eso es que a veces en todo este sector no cae nieve y sí cae nieve en lo que nosotros tenemos y llamamos los glaciares, ¿sí? Algo muy importante que tengo para decirles es que la distribución de las lluvias y nevadas está determinada por la cordillera de los Andes. Los vientos húmedos provenientes del Océano Pacífico vienen por el lado este, ¿sí? Y los vientos cargados de humedad provienen desde este lado. Al llegar a la cordillera se elevan produciendo un enfriamiento y condensación, con la consiguiente lluvias y nevadas. Luego los vientos van a descender, ¿sí?, por la cordillera y en esta parte van a calentarse y ya sin mucha humedad recorren todo lo que es nuestra meseta patagónica. Y por eso es que vamos a ver que este sector es muchísimo más verde que este sector, porque llueve, riega más los suelos y vamos a tener también determinada flora y fauna de este lado y no de este lado de la estepa patagónica. Bien, ahora es el turno de estudiar la presión atmosférica. ¿Qué vamos a estudiar de la presión atmosférica? La presión atmosférica es el peso que ejerce sobre el suelo la capa de aire que rodea la Tierra. Se llama presión atmosférica, ¿sí? Esta presión se mide con un aparato llamado barómetro. ¿Y qué mide este barómetro? Lo que nos va a medir es que esta presión va a variar según la altura y la temperatura del aire. En las montañas la capa de aire pesa mucho menos y podemos ver que la que está a nivel del mar va a pesar mucho más, ¿sí? La diferencia en la presión atmosférica entre una zona y otra producen los vientos. El aire corre desde el lugar de mayor presión hacia los lugares de menor presión. Entonces, así lo que va a establecer es un equilibrio. Bien, ahora me gustaría, para contarles sobre el viento, se los voy a hacer con este dibujito que yo se los había mostrado antes. Nuestra provincia está dominada por los vientos del oeste, que vienen desde este lado, ¿sí? Y del sudoeste, que vienen desde este lado, desde el oeste y desde el sudoeste, que tienen su origen en la zona de alta presión del Océano Pacífico. Llegan desde el Pacífico cargados de humedad y dejan abundantes lluvias en la cordillera de los Andes, que pueden ser lluvias o pueden ser nevadas. Luego corren secos, recalentándose, como habíamos dicho antes, y corren todos secos barriendo la meseta patagónica. Y se van para este lado que es el este.
Bueno, estudiando cada una de estas partes, vamos a obtener el clima de cada una de estas zonas. Y bueno, vamos a empezar por el frío nival. El frío nival lo vamos a ver marcado acá en esta región oeste por el color gris. ¿Y qué vamos a decir sobre la zona de clima nival? Abarca las altas cumbres andinas donde las nieves son permanentes. Cuando nosotros decimos que son nieves permanentes nos referimos a los glaciares. Y las temperaturas de estos lugares van a ser muy bajas, con vientos muy fuertes y van a tener un manto de hielo, ¿sí? Como dijimos antes, y nieve que cubre gran parte de toda esta zona. Bueno, vamos a tener también el frío húmedo. El frío húmedo es el que aparece en color celeste como abrazando toda esta parte de color gris. ¿Qué sabemos de esta parte, sí? Del frío húmedo y austral. Perdón, del frío húmedo, que era la parte celeste. Lo que vamos a saber de esto es que ocupa toda la franja norte hasta el sur, ¿sí? De todo lo que es la cordillera de los Andes, donde las lluvias y las nevadas son muy abundantes durante todo el año, ¿sí? Y sobre todo en el otoño y el invierno. Las temperaturas son bajas y en invierno aún más bajas todavía, debido a que la altura sobre el nivel del mar es muchísimo mayor que en otras zonas de Santa Cruz. Bueno, y en este color, que parece como un color un poco beige, vamos a ver al frío árido de la Patagonia. Corresponde a la parte extraandina de la provincia, ¿sí? ¿Qué quiere decir extraandina? Que ya no estamos más en la cordillera de los Andes. Entonces por eso se llama extraandina, donde las precipitaciones son muy escasas y los vientos son secos y muy fuertes, provenientes del oeste y del sudoeste, dijimos. Los veranos son cortos y templados. Los días son más largos y los inviernos son muy fríos. Las heladas son bajo cero y son muy frecuentes. Hay más o menos entre 30 y 60 por año en esta región. Y hay entre 5 y 20 nevadas anuales, ¿sí? Bueno, y por último tenemos el frío húmedo austral, donde lo vamos a encontrar en esta parte, ¿sí? En el sur de la provincia. Comprende obviamente esta franja de clima y ¿por qué va a ser diferente a lo que es el frío árido de la Patagonia? Es distinto ya que tiene otra temperatura, podemos ver, y no solamente eso, sino que va a tener mayores precipitaciones. Por eso es que está pintado de otro color. Y bueno, hasta ahí lo que podemos ver de clima en el mapa y cuáles son las distintas regiones. Y obviamente acá pusimos en color rojo las líneas que nos iban a marcar la temperatura anual y las que eran de este color verde azulino que nos iban a marcar las precipitaciones en el mapa.